Bueno, bienvenidos a todos a este webinar que hemos organizado con la empresa Ceolo desde FETRAMA. Digamos que el objeto de esta webinar no es otro que facilitaros a todas las empresas de transporte pues el cumplimiento con la normativa medioambiental que está surgiendo, y en este sentido, para ayudarnos a desarrollar este control de emisión de gases, hemos llegado a un acuerdo con la empresa de Ceolos, que es una empresa especializada en la gestión de gases contaminantes, para darnos unos instrumentos que nos van a permitir adaptarnos a adaptarnos a la normativa y responder a los criterios medioambientales que están viniendo, sobre todo en el desarrollo empresarial de estas empresas de transporte. En este acuerdo lo que vamos a intentar es dar estos instrumentos para cumplir la normativa, tanto a nivel nacional, autonómico y también a nivel internacional, que determina que el cálculo de la huella de carbono es un dato esencial para lo que es el control de la emisión de gases y gestión medioambiental. En este sentido, digamos que esta empresa va a generar unos instrumentos en el cual vamos a tener acceso desde todos los asociados de FETRAMA y de alguna forma controlar y dar los datos que nos pidan nuestros clientes para la gestión de esa huella de carbono. Y sin nada más que decir, doy paso a Miguel Ángel, que va a dirigir esta webinar. Bienvenidos a todos otra vez y sabéis que estamos aquí para ayudaros. Fenómeno. Pues muchas gracias, Antonio, por la introducción. Yo, como decía Antonio, soy Miguel Ángel, pertenezco al equipo de Ceolos, y por un poco enmarcar este webinar y un poco la logística que vamos a llevar. Básicamente el objetivo es hacer esto en 30 minutos. La idea es hacer una breve presentación, como decía Antonio, sobre las obligaciones a día de hoy, un repaso rápido, y luego comentaros qué opciones desde FETRAMA os van a poner a vuestra disposición para agilizar toda esta tramitación. Y también contaremos con la gente, con Rafa Pascual de Transportes, Antonio Pascual, para que nos cuente su experiencia, que ya lo han hecho y que nos puedan decir cómo fue y qué vivieron. Al final estáis todos sin micrófono y sin cámara por hacer esto un poco más higiénico, pero al final de la sesión hacemos una parte de ruegos y preguntas que podéis escribir por el chat, ¿de acuerdo? Entonces, conforme vais escribiendo, vamos respondiendo y de todas formas todo esto va a quedar grabado, es importante, tendréis acceso a la grabación en cualquier momento. Bueno, pues sin más dilación, voy a intentar compartir la presentación. Ok. De acuerdo. Entiendo que ya estáis viendo la presentación, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Pues como decíamos, lo que os queremos contar hoy tiene que ver mucho con, oye, pues una empresa de transportes en Alicante, ¿a qué está obligado en materia de reporte de emisiones? Hablamos de emisiones de CO2, tema de huella de carbono, ¿de acuerdo? Es importante que sepáis que aquí hay, digamos que hay una parte normativa, hay unas leyes que determinadas empresas tienen que cumplir, pero luego, y lo veremos, hay otra serie de requerimientos que vienen más bien de la parte comercial, o sea, de los clientes, que os empiecen a preguntar y os empiecen a pedir determinadas informaciones, ¿vale? Vamos a hacer la parte de las obligaciones normativas primero y arrancamos con una buena noticia, porque en la Comunidad Valenciana hasta el año pasado había una ley que entraba en vigor el 1 de enero de 2025, por el cual, voy a centrarme en vuestro capítulo, empresas de transporte con más de 10 vehículos iban a estar obligadas a hacer ese cálculo de huella de carbono, obligadas a calcular y a registrar. Digo buena noticia porque ha sido derogada el día antes de Nochebuena del año pasado, y entonces, bueno, pues de momento va a quedar sin aplicación. Las normas que os rigen en la Comunidad Valenciana de aplicación van a ser las nacionales, pero sí que es cierto que esto no deja de ser un primer aviso de que
pues bueno, pues la intención es seguir avanzando en esto y que por desgracia el sector de transporte pues va a ser uno de los primeros que se vea afectado. Ya está pasando, también os comento, ya está pasando esto en las Islas Baleares. Ellos ya tienen un acuerdo particular que hace bastante más exigente las normativas en esta comunidad. Entonces, como no os aplica la normativa en la Comunidad Valenciana, la que os aplica es la española, y aquí hay un cambio importante que también ha hecho efecto el 1 de enero de este año. Y básicamente es que se ha hecho un cambio en la normativa por la cual las empresas, ya veremos cuáles, tienen que reportar sus emisiones de sostenibilidad dentro de una cosa que se llama los informes de estados no financieros. ¿Vale? La novedad es que pasa a ser obligatorio el reporte de emisiones de CO2 tanto de las empresas de las emisiones directas como de las emisiones de su cadena de suministro. Entonces, las empresas que están obligadas, primer dato es que son las grandes corporaciones, o sea, empresas de más de 250 empleados o facturaciones por encima de los 40 millones de euros. Estas empresas ya van a estar obligadas a hacer estos cálculos y es muy posible que os empiecen a preguntar como proveedores de estas empresas, os empiecen a preguntar por las emisiones de sus viajes. ¿De acuerdo? Porque básicamente ellos tienen que poner vuestras emisiones en sus informes. Cosas que ya están pasando. Bueno, pues todo lo que es la parte de distribución, supermercados y demás, son los primeros que hace ya años se lanzaron a hacer a cumplir estas normativas. Aparte son empresas, todas ellas multinacionales. Y si trabajáis directamente para alguno de ellos o para algún cliente que a su vez trabaja para ellos, es muy posible que este año, con mayor intensidad que otros años, os empiecen a preguntar por vuestras emisiones. ¿De acuerdo? Esto es en la parte de arriba. Igualmente, en la parte de abajo hay una cosa que se llama Lean and Green, donde se están asociando muchísimas empresas de transportes, fabricantes del canal de distribución y los supermercados para un poco fomentar todo lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, vuelve a ser lo mismo, bien si trabajáis para los distribuidores o para un fabricante que vende sus productos en los supermercados o para una empresa de transportes que lleva la mercancía para estos fabricantes, pues es posible y muy probable que tengáis que reportar vuestras emisiones. Al final, esto es una cadena. El que está obligado es el más grande, pero por desgracia lo que es su cadena de suministro es el gran volumen de emisiones que tienen y entonces pues todos los que están implícitos en esa cadena de suministro van a tener que reportar sus emisiones. Para hacer esto, y aquí ya meto la primera píldora de FETRAMA, bueno, pues que sepáis que vais a tener, y lo veremos al final, vais a tener una solución, una aplicación web para poder autocalcularos vuestra huella de carbono y poder de forma fácil y rápida poder empezar a trabajar en este sentido, empezar a generar los primeros informes, empezar a poder enviar a vuestros clientes vuestras primeras análisis de emisiones. ¿De acuerdo? Luego veremos un poquito más de detalle. En la parte de Europa, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo más cercano y lo que más obviamente interés ha generado es la parte de Francia, ¿vale? En Francia lo que han hecho ha sido cambiar el código de transporte francés con vigencia a partir del 1 de enero de este año. O sea, como habéis visto, todo empieza el 1 de enero de este año. ¿Y a qué obliga? Pues básicamente lo que obliga es que hay que reportar las emisiones de todos los servicios de transporte, bien sean de pasajeros como de mercancía, con origen y destino en Francia, lo que se conoce como el cabotaje en Francia. Y lo que hay que hacer, pues básicamente son dos cosas. Primero, calcular las emisiones viaje a viaje, ¿de acuerdo? Y la segunda es reportárselas a vuestros clientes. ¿Cómo se reporta esto a vuestros clientes? Pues bueno, lo primero es que tenéis que llegar, bueno, hay dos formas. Primero, para mercancías, tenéis que llegar a un acuerdo con vuestro cliente para la forma y los tiempos en las que tenéis que reportárselas. Esto es, pues bueno, si queréis enviarle las emisiones cada año, una vez al semestre, cada mes o cada vez que hagáis un servicio. En el caso que no lleguéis a ningún acuerdo, pues la ley da un plazo de 2 meses como máximo desde que has hecho el servicio de transporte hasta que envías las emisiones. ¿De acuerdo? Esto para mercancías. Y luego para pasajeros es un poquito más sencillo porque tenéis que informar de las emisiones
a la hora de la venta de los billetes. ¿De acuerdo? Importante aquí, la nueva normativa lo que incluye es que es la posibilidad de aplicación de sanciones de hasta 3.000 euros por, pues por incumplimiento de este tipo de reporte. Importante, se está elaborando a día de hoy un decreto que es el que va a fijar básicamente cuándo se comete una infracción, qué tipo de sanción aplica a qué infracción y luego cómo se van a desarrollar los controles de esta normativa. Entonces, este decreto se prevé que salga regulado este año y lo que es importante es empezar ya a trabajar también en empezar a entender qué es lo que tenéis que hacer y cómo resolverlo. Y volvemos a lo mismo. Hay junto con FEDETRAMA, lo que hemos hecho ha sido un módulo específico para empresas de transporte por el cual, si tenéis un Excel con todos los envíos y todos los transportes que habéis realizado en Francia, Excel con origen, destino, tipo de vehículo y los kilos o el tipo de carga que habéis transportado, simplemente subiendo ese Excel a la plataforma vais a poder descargar directamente el informe para vuestro cliente. ¿De acuerdo? Y además es un servicio que va a ser gratuito para todos los asociados de FEDETRAMA. Bueno, hasta aquí un poco las obligaciones que hay a nivel tanto autonómico como nacional y la parte internacional. Os podemos contar muchas más cosas después, pero lo importante es también traeros a alguien de la federación que os cuente cuál ha sido su experiencia. Y entonces hemos contado con Rafa Pascual, de Transportes Antonio Pascual. Y Rafa, oye, primero pedirte las gracias por la encerrona de participar en el webinar. Lo único que queríamos, que entendíamos que era de valor para todos los asociados, pues era que nos podéis explicar cuándo hicisteis este ejercicio y qué os supuso en materia de, pues información que tuvisteis que aportar, complicaciones que os surgieron. No sé, si nos puedes contar algo sobre vuestra experiencia. Sí. Bueno, buenos días a todos. Nada, esto lo hicimos a finales del 2023 con datos del 2022 y se hizo el cálculo de una forma bastante sencilla. Fue muy rápido todo. Nosotros calculamos con el alcance 1 y 2, o sea, lo que son las emisiones directas nuestras, no las indirectas. Entonces, solo tuvimos que aportarle todo lo que eran facturas de electricidad, facturas las de agua, las de electricidad y después las de los consumos de los vehículos. Teníamos vehículos de gas, pues tanto los de gas como los repostajes de gasoil o las cisternas en nuestro caso. Y ya está, el listado de vehículos y de kilómetros realizados durante el año, el tipo de viajes que se habían hecho. Y con eso nos sacó un informe, Miguel Ángel, con la empresa nos sacaron un informe en el que se sacan unas conclusiones que al final pues son unas conclusiones que nos pueden venir bien a todos, porque al final es lo que todos queremos, que es reducir todo lo que es reducir consumo, tanto de energía en las oficinas, en los almacenes, como eficiencia en la conducción, como optimización de rutas, o sea, todo lo que sea mejora de minimizar costes, al final minimizas lo que es la huella de carbono, o sea, el cálculo de la huella de carbono. Menos consumo, menos CO2 que gastas, o sea, que gastas no, que echas al medio ambiente, ¿vale? Y eso, Rafa. bueno, realmente en cuanto a tiempo y cuanto nosotros el tiempo que se utilizó fue muy poco porque es información básica que tiene todo el mundo. Nosotros las facturas las tienes todas escaneadas, entonces haces un listado de facturas de gas, por todas juntas, la de combustible de gasoil, todas juntas, la de electricidad, le pasas un listado o sea, le pasas el listado te lo calculan en nada. Nosotros creo que empezamos a hacer esto a finales de diciembre y en febrero ya teníamos el informe. O sea que es muy rápido. Es muy rápido y poco tiempo porque es información que tenemos todos.
Sí, así es, Rafa. Yo te quería preguntar otra cosa relativo a los clientes. Sí. Vosotros tenéis, no A sé si ver, puedes contar un nosotros poquito la relación que tenéis con directamente, ellos. directamente ningún cliente nos ha pedido realmente, dime tu huella, tu cálculo de la huella. Pero sí que indirectamente sí que ya empiezan a decirte, es que necesitaría saber para la ruta esta que estamos haciendo, cuántos kilómetros haces, cuánto consumo, porque necesitamos calcularlo, pero porque ellos ya están haciendo su alcance 3 y entonces ellos ya están empezando a pedirnos, o sea, a pedirte algo de información. Pero ya te digo, de todos nuestros clientes, de momento ha sido un único cliente el que nos ha dicho esto. Vale, fenómeno. Bueno, pues sí, es un poco lo que decíamos. Aquí por contextualizar, lo que va a pasar este año es que lo que decíamos al principio, que muchas empresas grandes ahora sí van a estar obligadas de forma obligatoria a hacer su cálculo de emisiones de su cadena de suministro y ahí, por suerte o por desgracia, pues estáis vosotros. Así que este año es en el que os van a empezar a preguntar por vuestras emisiones en cualquiera de los formatos que se les vaya ocurriendo para ellos poder reportar a sí mismos sus emisiones hacia arriba. Mm, Muy bien, Rafa, pues yo quería simplemente acabar recordando, voy a poner otra vez la presentación, recordando las opciones que dentro del acuerdo con FETRAMA vais a tener todos, ¿de acuerdo? Que como decía, lo que intenta es facilitar el que os iniciéis en el camino del reporte de vuestras emisiones. Como veis, básicamente hay dos planes, porque os hemos contado dos tipos de emisiones. Por un lado están las emisiones corporativas, que son, pues como decía Rafa, todas las facturas de electricidad, de gas, obviamente de combustibles y demás de vuestra organización. Esto es lo que se llama plan básico, alcances 1 y 2. Y luego, por otro lado, tenéis lo que son el reporte de emisiones logísticas, lo que hablábamos de Francia. Si necesitáis reportar emisiones en Francia, donde aquí lo que calculamos son las emisiones de un trayecto en concreto, no de toda la empresa. Entonces, la parte positiva es que vais a tener a disposición usuarios gratuitos que os van a permitir empezar a hacer ya los primeros informes, hacer los primeros planes de reducción y hacer los primeros cálculos. Y a partir de ahí, pues oye, conforme os vayan pidiendo y vayáis necesitando más certificaciones o más informes, pues siempre tenemos a vuestra disposición para ir ampliando en servicios. Tened en cuenta también una cosa, estas soluciones es un software, entráis a través del navegador y lo podéis utilizar. En el caso de que necesitaseis acompañamiento de consultores o que os hiciesen todos los trabajos, la recolección de los datos y demás, también podemos hablar con vosotros para ofreceros soluciones a ese acompañamiento. Y yo creo que esto es lo que quería contar. Antonio, Rafa, como son las 10:20, no sé si vosotros queréis añadir alguna cosa más. Si no, entramos a la fase de preguntas. No, simplemente desde FETRAMA sí que hemos puesto a disposición de todos los asociados este instrumento. Posiblemente al principio habrá poca gente interesada, pero yo estoy convencido de que son dos herramientas muy buenas y que poco a poco la gente, los asociados nuestros, irán accediendo a estos planes, a estos instrumentos, porque digamos que nos estamos, no digo adelantando, pero sí que estamos al tiempo de las exigencias. Por lo tanto, que sepan que hemos hecho un esfuerzo para que todos tengan a su alcance estos instrumentos y entendemos que, digamos, el asociado que hemos cogido, la empresa de Ceolos, pues puede cubrir y satisfacer estas necesidades de esta manera a todos los asociados de FETRAMA. Solamente eso. Bueno, Antonio. Pues nada, yo abro aquí el canal de ruegos, preguntas, consultas. Tenéis todo disponible en el chat, así que por favor, animaros a lanzar preguntas. Veo que José Fernando está escribiendo, así que
¿Cómo podemos empezar a trabajar con Ceolos? Muy buena pregunta. Pues creo que en la pantalla tenéis los datos de contacto. Igualmente, ahora al finalizar os pasaremos un correo a todos con exactamente cómo podéis acceder a la plataforma, cómo podéis crear el usuario y demás. Y lo que vamos a hacer con todos vosotros va a ser tener una primera llamada, una primera videoconferencia para explicaros cómo es la aplicación y cómo podéis empezar a subir vuestra información. El usuario y contraseña, José Fernando, va a ser individual para cada uno de vosotros, obviamente. Entonces, no te preocupes porque os pasaremos la URL donde podéis crear el usuario. José Luis. José María pregunta, ¿qué datos necesita un cliente para su informe? A ver, aquí depende de lo que es decir, que tenemos que aportar en nosotros. Vale. Si estamos hablando de un informe, o sea, de un cliente español que os pida vuestra huella, normalmente lo que os van a pedir es la huella de carbono, ¿vale? O sea, dejando al margen Francia, os van a pedir vuestra huella de carbono corporativa. Y la huella de carbono corporativa, al final, lo que se obtiene es el total de tus emisiones, vamos, por ejemplo, pues, de un año, esto se calcula anualmente. En 2024 habéis emitido 100 toneladas de CO2. Lo que se hace adicionalmente es sacar un ratio de emisión, que suele ser, pues, oye, ¿cuántos kilómetros habéis recorrido en el año? ¿Cuántas toneladas habéis movido? Para poder hacer un ratio de toneladas emitidas por kilómetro recorrido. Ese es habitualmente el ratio que espera recibir vuestro cliente, porque de esta forma él ya puede calcular sus emisiones. A ver, otra pregunta. Para los transportes dentro de Francia, ¿cómo sería la operativa de la toma de datos, ya que se debe aportar información viaje a viaje? Este proyecto se puede subvencionar con Kit Consulting, ya que lleva software con IA. Vale. José Luis, la primera parte de tu pregunta sobre Francia. La toma de datos, básicamente lo que decía al inicio, como hay que dar lo que hay que dar es un informe con origen de la carga, destino de la carga y las emisiones que se han producido ahí. Lo único que necesitáis subir al software, y lo veréis, es un Excel con origen, dirección, destino, la carga si la sabéis, o si es una media carga, una carga completa, y luego el tipo de vehículo y el combustible. ¿De acuerdo? Con esta información subida a la plataforma se calculan las distancias y se calculan las emisiones asociadas a ese viaje. Y la propia plataforma lo que os devuelve ya es el mismo Excel con todas las emisiones calculadas y además un informe, un documento en PDF, que es el que tenéis que enviar junto con el Excel a vuestro cliente. Y luego sobre el Kit Consulting, ya que lleva software de IA, sinceramente no lo sé. Te lo tendría que revisar, porque efectivamente el software utiliza IA a la hora de extraer información de las facturas y demás, pero no tengo muy claro que se pueda cubrir con este kit. Igualmente, tomo nota y te contesto a todos. Bueno, no sé si alguien más se anima. Antonio, Rafa, si vosotros tenéis preguntas también podéis hacerlas, ¿eh? No seáis tímidos. Bueno, yo creo que... a ver... No, aparentemente no hay más preguntas y yo creo que estoy repasando que no me ha dejado ninguna, ¿vale? No me ha dejado ninguna. Igualmente, lo que hemos dicho, a la finalización de la sesión recibiréis un correo con la grabación. Igualmente, lo que vamos a hacer nosotros va a ser mandar un correo a todos los inscritos con
esta presentación que habéis visto y también con los datos de contacto de Ceolos y el enlace para que podáis empezar a crear vuestros usuarios. ¿De acuerdo? Y así poder agilizar todos los trámites. Si os parece, como la promesa era a las 10:30, son las 10:27, pues como no puede ser de otra forma en el sector logístico, just in time total, lo dejamos aquí. Antonio, no sé si quieres decir alguna cosa de despedida. Nada, darte las gracias a ti, a tu empresa y a todos los asistentes por esta webinar. Yo creo que va a ser la primera en este sentido y que vamos a trabajar con el tema este de la huella de carbono necesariamente. Y nada, pues eso, despedirnos de todos y gracias por asistir.